8 de la mañana, 12 minutos. Un medio de comunicación que crece para estar cada vez más comunicados. Riel. Una amistad de acero. Riel FM. Pasa Bilbaso, mi pueblo, naciste a la vera del ferrocarril. Criollos, judíos y gringos forjaron tu imagen, te hicieron así. Criollos, judíos y gringos forjaron tu imagen, te hicieron así. Con tu quietud pueblerina, tus siestas tranquilas, tu lento crecer. Aquí yo tengo mi mundo, mi escuela, la casa que me vio nacer. Aquí yo tengo mi mundo, mi escuela, la casa que me vio nacer. Pasa Bilbaso mi canto, homenaje quiere ser para aquellos pioneros que con sacrificio te hicieron nacer. Para aquellos pioneros que con sacrificio te hicieron nacer. Pasa Bilbaso, mi pueblo, villas te separan mas sin desunir. Tu población generosa, tus antiguos barrios, tu intenso quehacer. Tu población generosa, tus antiguos barrios, tu intenso quehacer. Pasa Bilbaso, mi pueblo, si veo a lo lejos tus luces brillar. Mi corazón se agiganta, tiembla mi garganta, qué lindo es volver. Mi corazón se agiganta, tiembla mi garganta, qué lindo es volver. Pasa Bilbaso mi canto, homenaje quiere ser para aquellos pioneros que con sacrificio te hicieron nacer. Para aquellos pioneros que con sacrificio te hicieron nacer. 9 grados 8 la actual temperatura en Pasa Bilbaso, cuando han pasado 14 minutos de las 8 de la mañana. La temperatura está en descenso con la facilitación que le da el viento del sector sur. 92 el porcentaje de la humedad, la presión atmosférica medida en hectopascales 1009,4. En pocos minutos hemos notado cómo las calles y veredas mostrado un paisaje distinto, producto de una muy tenue llovizna que, según el servicio meteorológico, puede ser la característica que tendrá la jornada de hoy, con cielo mayormente cubierto durante el día, vientos prevaleciendo del cuadrante sur. Puede haber algún chaparrón aislado fuerte, pero normalmente
En la jornada de hoy lo que se va a caracterizar es el cielo cubierto, la intensidad del viento y las lloviznas débiles y aisladas. Se estiman 15 grados de máxima para el día de hoy. Mañana las condiciones poco a poco irán mejorando. Terminan el día con cielo parcialmente nublado, siempre con vientos prevaleciendo del cuadrante sur, 6 de mínima, 18 de máxima. El jueves, muy buen tiempo, cielo despejado, vientos moderados del sector noreste, 5 grados de mínima, 21 de máxima. El viernes, con algo de nubosidad y vientos prevaleciendo del cuadrante este, continuarán las temperaturas en ascenso, 9 grados de mínima, 22 de máxima. El día sábado las temperaturas continuarán en ascenso, también habrá un aumento de la nubosidad, vientos del sur, se estima una mínima de 10 grados y una máxima de 24. El domingo, con aumento de nubosidad y algo inestable sobre el final del día, vientos del cuadrante este, mínima 7, máxima 24 grados. Para el día lunes, parcialmente nublado y ventoso del sector este, 9 grados de mínima, 23 grados la máxima estimada. De turno, Farmacia León, Isidoro Neira, 145. En la jornada, y de acuerdo a la información que ha proporcionado la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, prosigue el pago de las jubilaciones y pensiones nacionales del mes de septiembre para quienes tienen ingresos que superan el haber mínimo y documentos terminados en 4 y 5. En la jornada de hoy se está abonando la prestación por desempleo del mes de septiembre para quienes tienen documentos terminados en 6 y 7. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, AGMER, ha informado en las últimas horas que el gobierno provincial de Gustavo Bordet pagará por complementaria hoy a los docentes el 10,9% de aumento salarial establecido en negociaciones paritarias. Ese porcentaje corresponde a la diferencia entre pauta salarial e inflación acumulada, más del 7% por encima de la inflación. Con esta liquidación, que oficialmente se informó estará disponible para el cobro hoy, se da por cumplimiento el acuerdo paritario firmado el 14 de septiembre, señaló AGMER. A propósito del gobernador de la provincia, está previsto que en la jornada de hoy Bordet llegue a localidades del departamento Uruguay. Según se informó en horas de la mañana, poco antes del mediodía estará en la cabecera del departamento. Su visita coincidiría con la llegada de la ministra Tolosa Paz. A las 12:30 del mediodía encabezará un acto de entrega de 30 nuevas viviendas Vicoer y 25 del Sindicato de la Alimentación. Luego de concluida la actividad en Concepción del Uruguay, en donde también entregará aportes, se va a trasladar a Herrera y a las 15 en la localidad que gobierna el ex senador René Bonato, encabezará un acto en el que firmará contrato de obras y entregará aportes a distintas instituciones. Como cada mañana a la hora de repasar los juegos de azar, tenemos la oportunidad de contar con un especialista, es Miguel Diaxún, a quien saludamos deseando tenga una muy buena jornada, con mucha suerte. Muy buen día, decía, claro está, que sea por supuesto acompañado por la buena suerte. Estamos ya en condiciones de repasar los primeros premios de la previa del día de ayer. Córdoba 0378-0378, Santa Fe 1454-1454, Buenos Aires 7271, 7271, Nacional 5764, 5764, Entre Ríos 3829, 3829. Aquí están, estos son los primeros premios de los primeros sorteos de la jornada de ayer. Córdoba
9292-9292. Santa Fe 4546-4546. Buenos Aires 3217-3217. Nacional 2057-2057. Entre Río 9828-9828. Primeros premios de los sorteos matutinos de tómbola de la jornada de ayer. Córdoba 8291-8291. Santa Fe 1927-1927. Montevideo 1439-1439. Buenos Aires 4154-4154. Nacional 5240-5240. Entre Ríos 1093-1093. Primeros premios de los sorteos matutinos de tómbola de la jornada de ayer. En lo que respecta a Córdoba, el primero 2192-2192. Santa Fe 0114-0114. Buenos Aires 0885-0885. Nacional 8843-8843. Entre Ríos 4499-4499. Aquí están, estos son los primeros premios de los sorteos vespertinos de tómbola de la jornada de ayer. En lo que respecta a Córdoba, 2192-2192. Santa Fe 0114-0114. Buenos Aires 0885-0885. Nacional 8843-8843. Vespertina Entre Río 4499-4499. Tiempo de repasar los primeros premios de las nocturnas, sorteos de la jornada de ayer. Córdoba 3040-3040. Santa Fe 1343-1343. Montevideo Nocturna 4258-4258. Buenos Aires 0809-0809. Nacional 8216-8216. Entre Río 4449. 4449. Programa de sorteos para la jornada de hoy. Indican lo que respecta a captación de apuestas y sorteos horarios habituales en Quinielas para hoy, martes, previa, primera, matutina, vespertina y sorteos nocturnos. Días pasados visitó los estudios de Femerriel el candidato a concejal por el vecinalismo Juan Modernel. Hizo una lectura sobre lo que entiende puede ocurrir en las elecciones del 22 de octubre y pronosticó un triunfo de Javier Milei en primera vuelta. Vaticina una elección muy peleada en el contexto provincial y un triunfo de Bessel en el municipio de Basavilbaso. Siendo detalladamente a esta situación, entiende de que el vecinalismo le restará votos al justicialismo, al que le cuestiona el armado. Milei le ganan en primera vuelta. Nada, Massa no tiene. Massa va a salir tercero. Y anotalo y después cuando pasen las elecciones me decís. Repetímelo, por favor. Tercero cómodo sale Massa. Te lo vuelvo a repetir. Massa va a salir tercero. El peronismo no gana en Argentina. Milei le gana en primera vuelta. Bueno, aterricemos. ¿Y en Entre Ríos qué va a pasar? Sí, en Entre Ríos para mí va a estar peleada la cosa. ¿Sí? Va a estar muy peleada la cosa. El tema es que lo de abajo no tracciona. El peronismo, por ejemplo, no tracciona. El peronismo en Vaso va a sacar o lo mismo o un poco menos votos. Porque la vecinal le va a sacar un poco más. A ver, parece que ya tenés los resultados. ¿Cuáles son esos resultados de las elecciones? En Vaso va a estar peleada la cosa. Aquí, para mí ver, no va a haber mucha diferencia. O sea, va a haber diferencia entre la vecinal y el peronismo. O sea, el peronismo va a ganar, va a salir segundo. Y la vecinal va a sacar un poco más de votos. Vamos a ser realistas. Acá hay que hablar y hay que decir las cosas como son. Acá no hay que darle mucha vuelta, ni venir acá como pollo mojado. Si vos ves a Bessel
ratificando su liderazgo Sí, y ves al peronismo conservando la cantidad de votos que sacó o sacando menos votos y esa diferencia de menos votos la sacarían ustedes. exacto. Ese es el escenario que vos ves. Sí. Más allá de que seguramente después de que me vaya de acá me van a decir un montón de cosas, pero no me interesa a mí, porque yo siempre expuse lo que mi corazón me dicta. ¿Y por qué crees que la gente votaría de esa manera? ¿Por qué ratificaría a Bessel o por qué ratificaría su no acompañamiento al justicialismo con un dirigente tan pesado como lo es Aldaz? Es un hombre con peso específico muy importante. Sí, pero el tema es el armado, que son más de lo mismo. Ese es el gran problema. Bessel no hizo mucho, no hizo nada tampoco. Vamos a ser realistas. Pero está ahí. El problema del peronismo, ¿sabe cuál es? Que el peronismo se pelea y se divide. Y Cambiemos junto al radicalismo, no. Ellos se pelean, pero siempre están juntos. Le dan participación a todos. Cuando van a votar, votan todos. Y en el peronismo es muy distinto. Nos peleamos y nos dividimos. El intendente Hernán Bessel ha dispuesto en las últimas horas, acompañado por funcionarios de su administración, anunciar en una serie de reuniones con agentes municipales el pase a planta de 16 de ellos que tenían contrato o trabajaban por jornal. Al mismo tiempo, 11 de los trabajadores que eran jornaleros hasta la actualidad pasan a tener contrato con el Estado municipal. Bessel destacó el trabajo conjunto con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y se establecieron de esta manera las mejoras contractuales de trabajadores basándose en diferentes criterios como antigüedad, el concepto del capataz y el mérito. Además, en la decisión del intendente y su equipo de colaboradores fueron recategorizados más de 40 trabajadores, algo que no sucedía desde hace un largo periodo. Sergio Massa comparó al país con un paciente en recuperación. El ministro de Economía y postulante a la presidencia comparó la situación del país con un enfermo que se está recuperando y en el marco de una analogía de la situación con un quirófano, sostuvo que para resolver los problemas no se necesita recorte ni motosierra, en alusión a las propuestas de recorte de gastos de sus principales oponentes, Patricia Bullrich y Javier Milei. Y yo quiero decirles algo que es muy importante para entender lo que definimos dentro de 25 días. Imagínense que hay 3 personas entrando al quirófano para atender a alguno de los abuelos que se viene a atender a este hospital. Entra primero una mujer y se le ocurre que lo primero que tiene que hacer es cortar el sistema de anestesia para ahorrar, es apagar las luces para ahorrar, es sacar a parte del personal para ahorrar y después tomar la decisión de atenderlo. Es muy probable que ese paciente se muera. Pero viene otro después, con delantal blanco, y está todo el equipo esperando. Pero no entra con un bisturí en la mano, entra con una motosierra. Tengan la plena seguridad que ese paciente se muere. A la hora de elegir un presidente, es como ir a atenderse con un médico. Hay que elegir a gente que sepa adentro del quirófano lo que hay que hacer. Argentina es un país que es un enfermo que se está recuperando. Nosotros lo vamos a salvar, lo vamos a sacar del hospital caminando. Denos la oportunidad porque sabemos qué hacer con el bisturí. Ni recorte, ni motosierra. Más salud para todos los argentinos.
La plana mayor de la Confederación General del Trabajo se reunió en la sede del sindicato de la UOCRA para ultimar detalles de un acto multitudinario que la central convocó para el próximo viernes frente al Congreso para celebrar la quita del impuesto a las ganancias, con Sergio Massa como único orador, ya que se espera que el proyecto se apruebe el jueves a la noche en el Senado y sea convertido en ley. Se trató de un encuentro de los dirigentes de la denominada Mesa Chica ampliada de la CGT, que se concretó en la sede del Gremio de Empleados de la Construcción en la avenida Belgrano del 1800 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La marcha y acto en cuestión será el viernes 14 en la Plaza del Congreso para celebrar la eliminación de la cuarta categoría del tributo que alcanza a los sueldos más altos, que por el impulso del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, ya recibió sanción en diputados la semana pasada y será tratada este jueves en la Cámara Alta. El propio Massa será el único orador del acto, se anticipó. En tanto, las organizaciones sociales Somos Barrios de Pie, Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa, cercanas al oficialismo, comunicaron que se movilizarán el viernes junto a la CGT. La reunión, encabezada por integrantes del Triunvirato, Héctor Daer de Sanidad, Carlos Acuña, Estaciones de Servicio, Pablo Moyano de Camioneros, Gerardo Martínez de la UOCRA, Andrés Rodríguez de UPCN, José Luis Lingeri de Obras Sanitarias, Mario Manrique de Esmata, Abel Furlán de UOM, Sergio Palazzo de Bancarios, Rodolfo Daer de Alimentación, Julio Piumato de Judiciales, Jorge Sosa de Seguros, Noberto Di Próspero de Legislativos, Juan Carlos Schmidt, Dragado de Balizamiento, Hugo Benítez de Textiles, Cristian Jerónimo Vidrio y Pablo Flores de AEFIP, entre otros, difundieron un comunicado alusivo en apoyo a Massa. Lo que está en juego en estas elecciones, que nadie se equivoque, ninguna especulación individual y oportunista va a confundir la voluntad unánime del movimiento obrero organizado, que por historia y por convicción y por compromiso manifestamos nuestra única opción electoral. El candidato es Sergio Massa, sostuvieron los sindicalistas en el documento, y volvieron a manifestar su absoluto rechazo hacia propuestas de algunos candidatos que, desde el delirio o la destrucción, nos plantean falsas libertades individuales, con imaginarios equilibrios virtuosos de mercado que nunca se concretan y que en la práctica nos conducirán hacia un camino de desintegración, violencia y desocupación. El acuerdo democrático que hemos abrazado hoy está en peligro cuando se ponen en discusión fundamentos básicos de nuestra vida institucional, como la educación pública y gratuita, la salud pública, la seguridad social y los derechos laborales individuales y colectivos, agregaron. Durante la reunión, los popes de la CGT homenajearon al ex titular de la central, José Ignacio Rucci, por el aniversario número 50 de su asesinato, perpetrado por montoneros mediante la proyección de un video en su recuerdo y la realización de un minuto de silencio. Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, aseguró que el 22 de octubre se discute si constituimos un Estado que interviene y vuelca los impuestos a la gente para invertir en obras, o si construimos un Estado que junta plata de impuestos solamente para pagar la deuda de los argentinos que tomaron otros gobiernos. Massa aseguró en un acto en Almirante Brown: no estamos dispuestos a rendirnos en el altar del ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y el 22 de octubre se discute cuál es el rol del Estado. Yo les pido que por un instante cierren los ojos y piensen en que acá, a mitad de camino, haya una cabina de peaje. Y que para circular de un lado al otro de Brown y de Perón, hay una cabina de peaje. Porque el planteo que hacen cuando dicen que el Estado no tiene que invertir en estas obras, que lo tiene que hacer el sector privado o se lo tienen que arreglar los vecinos,
es simplemente invitar a que donde sea negocio haya peaje y donde no haya zanjón y calle de tierra. Eso es lo que se discute el 22 de octubre. Si construimos un Estado que invierte, que vuelca los impuestos de la gente en este tipo de obras, o si construimos un Estado que lo que hace es juntar la plata de los impuestos solamente para pagar la deuda de los argentinos que tomaron otros gobiernos. Y nosotros no estamos dispuestos a rendirnos en el altar del ajuste del Fondo Monetario Internacional. Vamos a defender nuestra soberanía, nuestra capacidad de inversión, porque lo que defendemos es el derecho de nuestra gente de vivir mucho mejor. Luego de que trascendieran contrataciones de parientes en el Banco de la Nación que comanda Silvina Batakis, el escándalo tomó ribetes exotéricos. Verónica Laura Azad admitió este lunes que fue contratada por 6 meses para dar sus servicios en la entidad. Se trata de Piti, la numeróloga. Fue contratada por la gerente general de la banca pública, María del Carmen Barrios, por una cifra de 1.8 millones de pesos. Yo lo tomé como algo muy bueno. Me está contratando el Banco de la Nación. Yo no tengo la culpa. Vayan por ellos. No por una laburante, se justificó Piti, que salió a admitir su contrato público y contar detalles en entrevistas que concedió a Radio Mitre y el Canal América. Me pidieron que pueda coachar y desarrollar todo el servicio de los números que doy a la gerente general del banco y a altos ejecutivos, resumió la numeróloga. Piti contó que en el pasado atendió a artistas de la talla de Cheyenne, Ricardo Arjona y Ricky Martin, y a altos ejecutivos de empresas radicadas en Argentina. En el plano político reveló que tuvo como clientes a presidentes, aunque no dio nombres, y a jueces de la nación. A mí me contrata alguien y yo le pregunto a quién tengo que hacer la factura. ¿Cómo corresponde?, se defendió. El escándalo había estallado el domingo por la noche, cuando se reveló una investigación de una periodista, Cecilia Bouflet, de Periodismo para Todo. Allí Bataki fue apuntada por supuestos manejos irregulares en el Banco de la Nación, entre otros, contratar en un importante cargo a su exmarido, Héctor Javier Silva, sin informarle del vínculo entre ambos al directorio y asignarle de manera unilateral a la gerente general Barros un sueldo millonario de casi 10 millones. En el caso de la gerente del Banco de la Nación, reveló que Barros primero tomó una sesión personal con ella, que fue abonada de su bolsillo, y luego le propuso contratarla en la entidad. Javier Milei, con los tapones de punta contra el candidato del oficialismo Sergio Massa. El referente de la Libertad Avanza y diputado nacional recorrió la zona céntrica de San Martín, partido ubicado en el norte del conurbano bonaerense. Lo hizo acompañado de Carolina Píparo, postulante a la gobernación bonaerense de su espacio político. Allí cuestionó a Massa, el ministro de Economía y aspirante a suceder a Alberto Fernández en la lista oficialista de Unión por la Patria, luego de que abriera las puertas a la incorporación de radicales a un eventual gobierno de unidad si ganan las presidenciales. Massa parece que está buscando llegar a la hiperinflación, afirmó. Tenemos un modelo de país a 30 años inspirado en los valores de Alberdi, destacó, y enumeró cuáles son sus principales propuestas en caso de llegar a la Rosada. Reforma del Estado, reducción del gasto público en partidas donde roban los políticos, reducción de impuestos, modernización laboral, apertura comercial, reforma monetaria que termine con el Banco Central para finalizar para siempre con la inflación y una nueva doctrina de la seguridad basada en el que las hace, las paga. Milei vaticinó un rompimiento del sistema político si se impone en primera vuelta en las elecciones del 22 de octubre o se ingresa al balotaje para definir la compulsa en segunda vuelta electoral. Si el 22 de octubre hacemos una elección muy buena,
ya sea que pasemos a segunda vuelta o ganemos en primera, Juntos por el Cambio queda tercero, pronosticó. Va a haber un rompimiento del sistema político, opinó el libertario. En este contexto, también evaluó un rompimiento de la fuerza política que lleva como candidata presidencial a Patricia Bullrich y del lado del peronismo un fraccionamiento y un reordenamiento ideológico. Si nosotros salimos triunfantes el 22 de octubre, va a ocurrir en términos políticos una revolución. Van a desaparecer las dos fuerzas que históricamente dominaron los últimos 20 años y se van a fragmentar, declaró. Creo que vamos a un nuevo orden político, donde los que están más afines a las ideas de la libertad queden de un lado y los colectivistas queden del otro, pronosticó Javier Milei. Un medio de comunicación que crece para estar cada vez más comunicados. Riel. Una amistad de acero. Riel FM.